Chicos, vamos a Buenas tardes. empezar con el tema de hoy. Hoy vamos a revisar el tema del módulo Ser Social y Sociedad, que es su primera materia de parte de las ciencias sociales. Entonces vamos a estarlo revisando y vamos a empezar a aterrizar un poquito con esta materia. Va a haber tareas, sí va a haber tareas, va a haber la clase ahorita en vivo y les voy a dejar algunas actividades para que ustedes lo vayan haciendo también en casa. Entonces, para que también se preparen con las tareas. Les voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación. Ahí díganme si pueden ver mi presentación. Sí. Perfecto. Ahí sí la ven, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. A ver, bueno, vamos a empezar. Si me pueden apoyar apagando sus micros, recuerden. Vamos a apagar los micros para que todos nos podamos escuchar. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el tema Ser Social y Sociedad, perdón, con el módulo Ser Social y Sociedad. Yo soy la maestra Paulina y voy a estar trabajando con ustedes esta materia. ¿De qué va a tratar o de qué vamos a ver en este módulo? ¿Qué van a aprender? Van a aprender los temas que son acerca del ser social y ético, los agentes sociales, las prácticas sociales y la diversidad cultural. Esto es lo que nosotros vamos a poder aprender en el módulo. Y nos dice que los temas que vamos a ver en la parte del ser social. ¿Quién tiene el micro prendido? A ver, creo que hay alguien que tiene el micro prendido. Apáguenme todos sus micros. Cris, apágame tu micrófono. Sí, ya voy a apagar. Ya puse cené, pero está bien. Por favor, apágalo. Muy bien. ¿Alguien más que tenga el micro prendido? Sigo escuchando mucho ruido. Bueno, voy a continuar. Les hablaba que el ser social y el ser ético nos habla un poquito desde la perspectiva individual. Aquí vamos a ver dos, por así decirlo, dos puntos. Vamos a trabajar el individuo y la sociedad. El individuo somos nosotros o somos precisamente nada más una persona. Y nosotros como persona dentro de un grupo social se llama sociedad. Entonces, en esta materia vamos a trabajar cómo nos formamos nosotros personalmente y cómo nos formamos a través de los grupos sociales. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere la parte del ser social y ser ético. ¿Han escuchado lo que es la palabra ética? ¿Alguien? Levantando las manitas, ¿alguien ha escuchado qué es el ser ético o la palabra ética? ¿Nadie? Bueno, la parte ética, chicos, es cuando nosotros nos ponen a veces en una decisión de lo que está bien y lo que está mal. Esa es la parte ética. La parte ética va junto con la parte de la moral, el saber qué está bien y qué está mal, como si estuviera un diablito y un angelito por acá diciéndonos cuando algo está bien y cuando algo no está mal. Más o menos así, es la parte del ser ético. Por ejemplo, si ustedes van en la calle y se le cae un billete a una persona. Dentro de su ser ético, ¿qué es lo que ustedes harían? O le entregan el dinero a la persona o no le dicen nada y se lo guardan ustedes. La ética nos dice esta parte donde se tiene que hacer lo correcto. Lo correcto sería entregar el dinero. Yo sé que a lo mejor muchos se lo quisieran quedar, pero la parte ética es esto de lo que debería ser bueno, lo que es bueno que hagamos. Entonces, lo correctamente ético es que le devolvamos el dinero. A eso se refiere la parte ética. El agente social nos habla precisamente de los grupos o de las personas que hacen que nosotros nos relacionemos o que formemos ciertos grupos. Por ejemplo, un agente social puede ser
un sacerdote, un maestro, que esos nos hacen que nos reunamos o que tengamos interacción con otras personas. Son agentes de cambio y son agentes sociales, por así decirlo. También tenemos las prácticas sociales. Las prácticas sociales son, por ejemplo, todas aquellas costumbres, tradiciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, las festividades que nosotros tenemos dentro de nuestra casa. No sé, festejar el Día de Muertos, festejar el 15 de septiembre. Esas son las prácticas sociales, todo lo que está a nuestro alrededor y que se festeja. Por ejemplo, también otra festividad que no es oficialmente mexicana, pero que festejamos, es la del 14 de febrero. Hacemos una serie de rituales, no sé, convivencias, ciertos ritos, entonces también es un festejo, pero una tradición, por así decirlo, puede ser el Día de Muertos. Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero esa es una práctica social. Y por último tenemos lo que es la diversidad cultural. La diversidad cultural quiere decir aquellas cosas que nosotros podemos ver que son diferentes en otros países o que son diferentes en otros estados. Eso es la diversidad cultural. Por ejemplo, aquí las mujeres en México generalmente pues andan descubiertas de su cara, pero en otros países las mujeres no pueden andar descubiertas de su cara, tienen que usar como una venda en su cara y que solamente se le vean sus ojos porque está prohibido que ellas puedan mostrar su cara. Entonces, esa es una diversidad cultural, el cómo en los diferentes países las personas tienen diferentes costumbres o diferentes tradiciones. También, por ejemplo, dentro de la diversidad cultural podemos hablar que en la India las vacas son sagradas. Allá las vacas pues son consideradas sagradas y no se pueden tocar, por así decirlo. ¿Y qué hacemos en México? Pues las matamos para la carnita asada. Entonces, eso es una cuestión de diversidad cultural, como en una parte del mundo las vacas son consideradas como algo sagrado y algo que no se puede tocar, por así decirlo, pero en otro lado del mundo, pues las vacas son comestibles y se pueden comer fácilmente, entonces vaya la redundancia. Entonces, eso es la parte de la diversidad cultural y así vamos a ir viendo un poquito esto que es la parte del módulo de ser social, es lo que vamos a ver. Me gustaría compartirles aquí un video, a ver si lo pueden ver. A ver. Ahí pueden ver el video, chicos. ¿Tienen acceso al video? ¿Sí? Muy bien. ¿Lo ¿Sí? escuchan? ¿Sí lo Sí, alcanzan a escuchar? ¿Sí Sí. tiene audio? Ok. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito que nos cuenten qué es el ser social y sociedad. Si no se escucha, me dicen. No se escucha, maestra. no, No se escuchó. no escucha nada. Ok. Ok. Déjenme ver, a ver por qué nos está escuchando. Ah, no podemos escucharnos. Bueno, entonces No, yo solamente sí escucho pueden a ver, todos. pero no escuchar. Sí, yo sí escucho a todos, pero no se escucha el video. Ok, perfecto. Déjenme ver aquí en audio. Sí, sí podemos vernos porque no nos escuchamos en el audio. ¿Sí, maestra? Sí, ahí voy. Asúrate. No es que me dicen que sí está prendido, pero no sé por qué. Bueno, lo vamos a ver así sin audio. Yo se los voy a ir contando un poquito. Aquí Bien. nos habla, por ejemplo, ahorita les voy a pasar el link para que incluso también ustedes lo puedan leer, lo puedan ver y lo puedan escuchar ya desde su computadora. Entonces les voy a pasar el enlace. La laptop. Aquí, por ejemplo, nos habla de las diferentes relaciones que se pueden tener y la parte cultural que les digo que es importante que vamos a revisar. Maestra.
Una maestra, es que no tenemos computadora. Y el celular también lo pueden ver, es un video que está en YouTube, entonces se los voy a pasar para que ustedes lo puedan revisar, para que lo escuchen. Mejor se los voy a pasar y ya ustedes lo revisan. Muy bien, ¿qué aprenderé? ¿Qué voy a aprender en el video o qué voy a aprender en la parte de precisamente la unidad Ser Social y Sociedad? Vamos a aprender la conceptualización o vamos a aprender qué significa sociedad, qué significa agente social, qué significa instituciones, cultura, historia e historicidad, ciencia tecnológica, tecnociencia y teorías sociales, los cuales resultan imprescindibles para la adquisición o apreciación de conocimientos. ¿Esto qué quiere decir a manera de resumen? Nosotros vamos a ir comprendiendo qué es una sociedad, cómo se relaciona o cómo nos podemos relacionar dentro de una sociedad, cómo ha cambiado nuestra historia, perdón, nuestra sociedad a lo largo de la historia. Si recuerdan un poquito sobre la historia mexicana, cómo anteriormente eran las personas en México. Anteriormente eran personas que eran a lo mejor de grupos indígenas o gente que vivía en el campo y ahorita ya hay mucha gente que vive en la ciudad, que precisamente tenemos esta tecnología, entonces también la forma de relacionarnos ha estado cambiando conforme ha pasado el tiempo. Incluso ahorita, chicos, con esta cuestión de la contingencia, con esta cuestión de la pandemia, hemos tenido también que cambiar la forma en la que nos estamos relacionando con nuestros amigos o con nuestros seres queridos. Anteriormente, por ejemplo, salíamos con ellos, los veíamos, íbamos a fiestas, teníamos reuniones, pero ahorita a lo mejor nos hemos limitado a vernos por una videollamada, a mandarles algún mensaje, a hacer una llamada por teléfono, entonces también nuestra sociedad va cambiando y son cuestiones que también a nosotros nos cambian. No nada más cambia la sociedad, sino también a nosotros que vivimos dentro de esa sociedad, por así decirlo. ¿Quiénes? Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Quiénes son las personas con las que me relaciono todos los días? Quiero saber si pertenecen a algún grupo social y qué actividades realizan. Entonces, no sé si me puedan desactivar sus micrófonos para que me compartan estas cosas. Voy a empezar yo. Por ejemplo, ¿quién es el grupo con el que a los que yo pertenezco? ¿Cuáles son las personas con las que yo me relaciono? Yo me relaciono, por ejemplo, con mi familia, con mis papás, con mi hermano y, por ejemplo, con mi grupo de trabajo. Esas son las personas con las que yo me relaciono. ¿Pertenezco a un grupo social? No pertenezco a ningún grupo social y no realizo alguna actividad social específica. No sé, alguien que me quiera contar si pertenece, por ejemplo, a un equipo de fútbol, si realizan alguna actividad. Compártanme ustedes abriendo sus micros, por favor. Ábranme micros. Sí, ya. Ya. Muy bien, Cris, no sé si me puedas por responder esas preguntas. ¿Con quién te relacionas? De las preguntas, maestra. Ajá. ¿Con quién te relacionas tú? Relaciones es que me gusta el fútbol, me gusta jugar, me gusta todo. Ajá. Pero ¿con quién vives, por así decirlo? Ya vivo aquí en Valle Lincoln, en un parquecito, en un parque en Valle Lincoln. Pero ¿con qué personas? Te digo, yo vivo, por ejemplo, con mis papás, con mi hermano, con mis amigos, son los grupos de trabajo con los que yo estoy. ¿Tú con quién te relacionas o con quién platicas, por así decirlo? Porque yo tengo mi mamá y mi papá, mi perro y mi hermanita. Ok, entonces tú te relacionas con tu mamá, con tu papá y con tu hermana. ¿Pertenecen a algún grupo de la iglesia, de fútbol, de alguna actividad, tu familia y tú pertenecen a algún grupo? Sí, pues tenemos una iglesia aquí en Plaza de la Iglesia en Valle Lincoln. ¿Y pertenecen a esa iglesia o participan en esa iglesia? Sí, Ok, muy bien. Bueno, gracias por participar. Me voy con Rolando. gracias, sí, maestra, Hol- gracias. Buenas tardes. Rolando, buenas tardes. Cuéntame un poquito con qué personas te relacionas o con qué personas tienes, por ejemplo, interacción.
Interacción. Bueno, yo me relaciono con mis amigos y con mi familia. Interacción lo tengo con mi papá. Ok, muy bien. Con tus amigos y con tu mamá, ¿verdad? Con mi familia y todo. Muy bien, muy bien. Entonces, son las personas con las que tú convives a diario, por así decirlo. Sí, ¿Que perteneces a algún grupo social, por ejemplo, de la iglesia, algún grupo que hagan alguna actividad física o que hagan algo en familia? ¿Perteneces a algún grupo? sí. A la ¿A cuál? iglesia, a una iglesia cristiana que está aquí enfrente de mi casa. Perfecto, muy bien. Entonces perteneces a un grupo cristiano. Ujú. Muy bien. ¿Y hacen alguna actividad en específico? Por ejemplo, ¿se reúnen algún día específico? ¿Hacen alguna actividad específica, ya sea orar o se juntan para, no sé, platicar sobre algo? ¿Qué actividades hacen ustedes en el grupo? Bueno, nosotros tenemos actividades cultos que son entre martes, jueves y viernes. Y en los Ajá, miércoles tenemos culto de jóvenes que hoy tenemos. muy bien. Y Rolando, cuéntame un poquito, ¿crees que pertenecer a este grupo o pertenecer, por ejemplo, a la religión, en algo tiene que ver con tu comportamiento o con las conductas que tú tienes? Sí, porque antes me portaba mal y era muy travieso. Ahora ya que estoy aquí, pues ya voy cambiando muy poco y pues con la iglesia que tengo aquí enfrente, pues ahora pues me están ayudando a cambiar. Perfecto, muy bien. Entonces vemos, gracias por compartir, vemos cómo a veces los grupos sociales también nos ayudan a nosotros a generar un cambio en lo individual. Por eso les decía, nosotros pertenecemos de una manera, es diferente la parte individual y la parte de la sociedad. Rolando es una parte individual que se unió a una parte social y esta parte social le hizo cambiar en lo individual. Entonces, a eso se refiere un poquito la parte de la sociedad, cómo a veces nos hace cambiar. Antonio de Jesús, ¿Qué broma? muy ¿Qué bien. broma? Dime con qué personas te relacionas tú. Con mi mamá, con mi papá, con mi hermanita y yo. Ok, muy bien. ¿Pertenecen a algún grupo? Mm, no, no, maestra. ¿No pertenecen a ningún grupo? No, maestra. Y bueno, realizan alguna actividad específica ya como familia, no sé, que les guste hacer alguna actividad o que les guste hacer algo en familia. Todas las tareas, ordenar y Ajá. también la comida. Ok, muy bien. Veo por ahí que, por ejemplo, le vas a Tigres. Sí, maestra. ¿Quién te enseñó ese gusto o de dónde adquiriste el gusto por Tigres? Mi papá. Bueno, hablamos precisamente de eso. La Mm, parte social, Antonio pertenece a su grupo social que es la familia y vemos cómo la familia influenció o tuvo que ver para que Antonio tuviera este gusto individual que es, por ejemplo, irle a un equipo de fútbol. Y esto a partir, por ejemplo, de lo que su familia le enseñó. Su familia a lo mejor le enseñó el gusto por Tigres o que había que ir a este equipo de fútbol. Entonces vemos cómo esta actividad también de la familia influencia mucho en quiénes somos y cómo nos comportamos. Muy bien, vamos, gracias Antonio. Vamos a ok, pasar maestra. con Diego de Profe, Jesús espere, Velázquez. ya- Diego de Jesús, préndeme tu micro. Sí, ya. Ahorita, Muy bien, Diego, ¿con quién te relacionas? ahorita aquí con mi tía y con mi tío. Ok, con tu tía y con tu primo, muy bien, son tu grupo social. ¿Realizan alguna actividad en específico? Bueno, antes de la pandemia iba al karate, pero A karate, muy bien. ¿Y ahorita realizas alguna actividad o no? pues más o menos. Bueno, ¿crees que en algo influencia tu tía y tu primo en ti? ¿En Sí, tus decisiones o cosas así? ¿Sí?
¿Y el grupo de karate, por ejemplo? Pues, En cómo eres, en las decisiones que tomas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahí vemos que, por ejemplo, Diego de Jesús participa en un grupo social que vive con su prima, y con su tía y con su primo, y que esto precisamente le hace tomar ciertas pues características o ciertas conductas. Voy a terminar hasta aquí primero con estas participaciones para no alargarnos mucho y no aburrirlos tanto. Entonces, ahorita retomo con los demás alumnos, pero a manera de resumen, quiero que vean cómo en estos ejemplos nosotros a veces nos vemos influenciados por las personas que nos rodean. Aprendemos muchas cosas de ellos y eso nos hace a nosotros que pertenezcamos a un grupo social o que pertenezcamos a esta parte social. Vamos a ir aprendiendo cosas de las personas con las que interactuamos. ¿Qué vamos a aprender de las personas con las que interactuamos? Aprendemos formas de hablar, aprendemos formas de vestir, aprendemos gustos también. A lo mejor en el grupo en el que yo me relaciono, no sé, en el karate o en el fútbol, me enseñan a vestir de alguna manera porque yo antes me vestía de una manera, pero todos en mi equipo de fútbol se vestían de tal forma, entonces yo me empecé a vestir así. O en mi grupo de amigos todos hablaban de una manera y cuando yo me empecé a juntar con ellos, pues yo también empecé a cambiar mi forma de hablar. Entonces, el lenguaje, la vestimenta, nuestros comportamientos, nuestras conductas, todo va a estar influenciado por la cuestión social. Vuelvo a la parte de la presentación y bueno, esta actividad es la que acabamos de realizar, el qué aprenderé y qué es lo que voy a hacer. Entonces, a manera de resumen, esta actividad que acabamos de ver es lo que voy a aprender en esta unidad, que es la parte del ser social y la sociedad. Este módulo se divide en 3 unidades, que es el ser social y la diversidad social, la sociedad y las instituciones y estructuras, y la ciencia y la tecnología y la tecnociencia en la sociedad. Como les decía, el ser social y la diversidad social nos habla precisamente, escucho un micro prendido, chicos, alguien apáguenme sus micros, todos apáguenme micros, por favor. Cris, se escucha tu micro prendido. Ahí está. Y aún sigo escuchando micros prendidos, pero no me sale quién. Muy bien, voy a continuar así. Les comentaba, la unidad o el módulo ser social se divide por estas 3 unidades. El ser social y la diversidad social, la sociedad y sus instituciones y estructuras, y la ciencia y la tecnología. Dentro del ser social y diversidad social, pues vamos a hablar precisamente de estas actividades que les estoy mencionando y de las que les estoy comentando. Dentro de la sociedad y sus instituciones y estructuras, nos va a comentar un poquito sobre, por ejemplo, las instituciones a las que pertenecemos. Por ahí ahorita me dijeron algunas, la iglesia, la escuela, los grupos sociales como pueden ser karate, fútbol, etcétera. Esas son instituciones, ¿de acuerdo? Lugares a los que nosotros pertenecemos. Y la ciencia y la tecnología es cómo esto ha modificado la ciencia, cómo ha modificado la parte de la sociedad. Como les digo, ahorita con la cuestión de la pandemia, la tecnología nos está haciendo cambiar la forma de relacionarnos de una manera pues tremenda. Entonces, eso también es como nuestra sociedad se va modificando a partir de lo que nosotros vamos teniendo tecnología. Anteriormente, por ejemplo, las personas se comunicaban por medio de cartas, no existía el celular. A lo mejor ustedes ya son más jóvenes y sí nada más conocieron la parte del celular o de mandar mensajes así rápido, pero anteriormente, por ejemplo, no existían los celulares. Entonces, todo se comunicaba por cartas, a veces tardaba días en que llegara alguna carta, entonces ahorita vemos cómo también la tecnología ha hecho que estemos más conectados, pero a la vez a lo mejor más distantes, entonces también la tecnología cambia la forma en que nos relacionamos. Esas son las 3 unidades que vamos a ver. ¿Y qué necesito de ustedes? Que aprendan a tener un pensamiento científico. ¿Por qué?
porque necesitamos plantearnos, usar la lógica, usar el razonamiento. Como va a ser una materia un poquito que se enfoca hacia la parte de la teoría, es importante que nosotros aprendamos a analizar, aprendamos a comprender textos que vamos a tener que leer. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan este pensamiento científico. Yo sé que a lo mejor a algunos se les cuesta un poquito la parte de la comprensión, pero en la medida de lo posible tenemos que ir aprendiendo a leer e interpretar algunos textos. Usar y manejar las TICs, como ahorita lo estamos viendo, aprender a conectarnos, aprender a manejar los WhatsApp, los diferentes grupos, el Facebook, las presentaciones. Generalmente, por ejemplo, estas presentaciones, como ya lo vieron, tienen interacciones, entonces ustedes a veces tienen que dar clic en algunas partes de la presentación para que les salgan otras cosas. Entonces, tenemos que aprender a usar las TICs. Las TICs son las tecnologías de la información y de la comunicación social. Por eso su abreviatura TICS. Tenemos que aprender también a utilizar herramientas de aprendizaje. Tenemos que aprender a tener una comunicación más argumentativa y un pensamiento crítico, porque les voy a poner a lo mejor en algunos casos, algunos textos que nosotros vamos a tener que criticar o algunas cuestiones sociales que necesito que critiquemos. Y tienen que ser, por último, muy participativos en la clase para que pues esto también se pueda contar y no nada más como que, ya me conecté y pues ya fue todo. También necesito que participen. Por ejemplo, aquí hablando de la parte de la crítica, como les decía, hay temas a favor y en contra. Un tema que ahorita es muy sonado, que a lo mejor lo han escuchado, es la parte de si el aborto es legal o es ilegal. Entonces, esa es una cuestión, no es una parte de un tema social, y cada uno tendrá su postura y cada uno tendrá su crítica. Entonces, hay situaciones sociales también que a nosotros tenemos que debatir. O, por ejemplo, el presidente. Muchos dicen que el presidente se vaya y otros dicen que el presidente se queda. Me gustaría también en un momento conocer su postura, qué piensan ustedes, si están a favor o en contra del presidente. Esto también es un tema social y que se puede criticar y que se puede debatir. Muy bien. No sé si están anotando por ahí, si puedo cambiar la diapositiva o me espero tantito. Ok, me espero tantito. Si es que veo que unos están ahí anotando, entonces veo muy poquitos conectados. Está Kenia, América, Moisés, Ángel, Diego. Moisés se salió. Espere, profe. Ok, yo los espero. Maestra, Si vamos a esperar unos minutos para que sus compañeros terminen. maestra, yo no tengo libreta. Es importante que se compren una libreta para que ustedes estén también anotando las actividades que están realizando. ¿Qué, mami, qué? Maestra, Dígame. entré un poco tarde y ya no sé qué anotar. Muy bien, vamos. ¿Quién eres? Kenia, Kenia, muy bien, Kenia. Estamos revisando la presentación del módulo Ser Social y Sociedad y ahorita estamos dando una pequeña introducción de lo que vamos a ver en el módulo Ser Social y Sociedad. Si gustas puedes apuntar lo que te parezca importante, si gustas puedes apuntar todo lo que venga en la diapositiva. De todos modos, chicos, se les va a pasar la presentación para que ustedes lo hagan con calma y no se sientan presionados ahorita ya de terminarlo o de hacerlo muy rápido. Se les va a pasar la presentación también para que ustedes se tomen su tiempo y recuerden que también esta clase se va a subir a YouTube, entonces la van a poder ver desde el inicio y la van a poder registrar. ¿De acuerdo? Así que voy a pasar a la siguiente diapositiva. Maestra, Dígame. yo mi mamá voy a arreglar mi libreta nueva para apuntarlo, ¿ok? Ok, muy bien. Y les dice que pertenezco al grupo de los jóvenes. Muy bien. Muy bien, perfecto.
Gracias, Cris. Apáguenme sus micros para continuar con la clase. Sí, maestra. Cris. Muy bien, prosigo con la clase. Vamos a ver un análisis de un texto, precisamente lo que les decía que es importante que debatamos. Para este análisis del texto, quiero que ustedes, les voy a dejar unos minutitos. Permítanme 5 segundos porque me salí. Ahí está. Les voy a dejar que ustedes lean este texto y ahorita yo se los voy a leer, pero para que se vayan interiorizando con el texto y ahorita lo vamos a analizar y lo vamos a practicar. Entonces les doy 5 minutos para que los lean, el texto, y ahorita lo leemos todo. Yo se los voy a leer. Si no lo terminan de leer, no hay problema. Profe, Dígame. Profe, ¿podría dejar un poco la pantalla? Para... ¿Perdón? sí, ¿Podría... acercarle un poco la pantalla. Ok, muy bien. Acerca la pantalla, profe. Ahí, Ahí mero. perfecto, muy bien. Y ahorita me dicen que le dé para abajo. Dele para arriba, profe. Ahí, Ya. muy bien. Vayan revisando el texto y ahorita se los leo. Mi imaginación no se fue la maestra. Aquí estoy. Ah, es que se escuchó unos pasos y dije, ya se fue. No, aquí estoy. Muy bien, unos 2 minutitos más. Voy a ir bajando el texto para que lo vayan leyendo y ahorita yo se los voy a leer, no se preocupen, pero para que lo vayan sabiendo de qué trata. Profe, ¿le puede dar abajo, por favor? ¿Claro? Bueno, si uno de mis compañeros quiere que le den abajo, si ya acabaron. Ya nada, nos falta un minutito y ahorita yo se los voy a leer. Profe, Dígame. no termina la lectura. Muy bien, voy a ir empezando a leer para aquellos que no tienen, a lo mejor hay alguien cerca que les lea. Voy a ir empezando a leer lo que nos comenta este texto, para que también, así que escuchen con atención lo que les voy a leer. Dice, la sociedad es capitalista y comunista. La sociedad occidental, que identifica a los países del bloque capitalista, se guiaba hasta ese momento por el sistema de valores heredados de la Ilustración. Entre ellos, uno de los más importantes era el del progreso, emparentado al crecimiento económico, la democracia y la paz social. Tales premisas guiaron el accionar colectivo, pero también el individual de los seres humanos que vivieron en el siglo XX y lograron una hemonogía de la escala planetaria. El mundo de aquel momento estaba dirigido por los modelos y sistemas de valores civilización occidental,
no importa si fuese uno u otro de los bloques políticos. En la esfera capitalista, las sociedades de consumo vivían en bienestar consolidado por la confianza y el optimismo. La recuperación de Europa y la directriz del Estado benefactor lograron pleno empleo y elevación de los niveles de vida y transformaron los modos y costumbres de una sociedad. Lo que les comentaba, cuando la sociedad cambia, también cambia sus costumbres y sus modos de vivir. Entonces nos dice, era una sociedad de clase media que tenía acceso a bienes materiales como casas, autos, electrodomésticos, pero que también costaba con servicios de educación, salud y vivienda otorgados por el Estado. En general, los años 60 fueron de gran prosperidad económica, es decir, pues tenían, aquí nos está hablando de una ciudad o de un país que gracias a las aportaciones de la Ilustración y de otros países generaron mucha economía, la sociedad. Entonces eso le permitía a las personas que vivían en ese país adquirir bienes como eran casas, autos o electrodomésticos. Entonces las personas de esos años, de los años 60, vivían muy bien. Pero ¿qué pasa después? De 1963 a 1970, que fue después, nos dice que se incrementó la producción industrial y los alimentos, lo que aceleró el consumo de las masas. Artículos que antes habían sido privativos de una minoría se abarataron y comenzaron a construirse en símbolos de estatus social. La posesión de un objeto, la vestimenta de una marca y el consumo de ciertos productos definían la identidad de una persona. Esto es muy importante. Anteriormente nos estaban diciendo que una sociedad tenía la adquisición de bienes de acuerdo al capitalismo que se estaba desarrollando y que eso le permitió adquirir ciertas cosas. Pero conforme adquirieron más cosas, la identidad también se empezó a formar de acuerdo a lo que tenían. Y aquí, por ejemplo, nos dice, definían la identidad si tenían vestimenta de marca o consumo de ciertos productos. Y eso creo que es algo que nos pasa mucho hoy en día. La identidad la ponemos en una marca o dependiendo cuánto dinero tiene alguna persona, si utiliza, por ejemplo, ciertas marcas, si consume ciertas cosas, por ejemplo, no sé, las marcas más comerciales que podemos a lo mejor conocer, Nike, Adidas, Puma, que son algunas marcas o en cuanto a lo deportivo, que son algunas marcas por ahí muy comerciales y que a lo mejor si una persona no trae una ropa de marca, dicen así como que, ay, no, pues es que a lo mejor no tiene tanto dinero. Entonces, ¿cómo a veces las marcas a nosotros nos empiezan a dar ese estatus social? Y nos dice, la familia dejó de ser el núcleo de la contención afectiva de siempre y había sido porque los valores deseables comenzaron a buscarse fuera de ella. La prosperidad no satisfació a los jóvenes generacionales y engendró descontento entre ellos. Tenían la percepción de un futuro hipotecado e inseguro por el posible estallido de una guerra nuclear. De manera indirecta, los jóvenes vivían en un estado de guerra. La situación en la Unión Soviética no era tan distinta como se pudiera creer. Aún bajo la esfera del consumo, la sociedad tenía como guía los patrones de la Ilustración, lo que los había beneficiado anteriormente en la parte económica. En muchos de los países del bloque se consolidaba una sociedad trabajadora con acceso a bienestar a través de los planes institucionales que tenían la posibilidad del progreso social como sociedades de consumo. Y nos dice, la casa, la comida y el sustento no faltaba. Sin embargo, la polarización social existía y no era igual la consolidación social de la clase trabajadora que la del gobernante. Compartían con los occidentales la percepción de un futuro incierto y la constante amenaza de una guerra. A lo largo de una década fue incubándose un cambio en la forma de actuar y sentir de grupos sociales, en su mayoría conformados por jóvenes que no consideraban atractivo el panorama social, ya que pues tenían ya una deuda económica muy grande, y expresaban su inconformidad integrándose a movimientos de diversa índole. Muy bien, yo sé que este texto, como les digo, viene muy grande, viene con palabras que a lo mejor no comprendemos o que se nos hacen un poquito difíciles, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de explicarlo.
Por eso les decía a principio de la unidad, es necesario que nosotros aprendamos a ser críticos, que aprendamos a usar nuestra lógica para ir comprendiendo estos temas sociales. Este tema social nos habla precisamente de un país, a manera de resumen, nos habla de un país que debido a la ilustración pues generó grandes bienes económicos y estos bienes económicos que adquirieron les permitieron pues generar un estatus social y este estatus social les permitía adquirir carros, casas, vivienda y vivir de una manera muy buena. Pero conforme esto se fue también incrementando cada vez más y tener mala posibilidad de adquirir cosas, ya no era suficiente nada más con que tuviera las cosas, sino también ahora era utilizar una cosa que fuera de marca y eso nos daba identidad. ¿Cómo lo podemos poner en palabras simples? Por ejemplo, un celular, chicos. A lo mejor basta con que tengamos un celular, pero a veces cada vez queremos más y queremos más, entonces ya no es nada más con que tenga un celular, tiene que ser un celular que tome fotos padres, tiene que ser un celular que sea de marca, tiene que ser un celular que, no sé, que tenga todas las aplicaciones, entonces a veces no nos basta con tener nada más algo, sino que a veces queremos más y queremos más, incluso tenemos una computadora y no nos basta, decimos, no, queremos una más padre. Entonces, a veces nuestra computadora puede estar funcionando muy bien, pero a veces queremos la de último modelo o un carro de último modelo. Ya tenemos un carro, pero queremos uno mejor y queremos más y queremos más. Entonces, eso nos habla de una sociedad de consumo. Entonces, esta sociedad de consumo empezó a endeudarse. Y después esta deuda fue la que heredaron a las personas que venían surgiendo de las siguientes generaciones. Entonces, las siguientes generaciones decían, no, pues ¿sabes qué? Es que hay mucha deuda, el gobierno ya le debe a otros países y nosotros tenemos que estar pagando esta deuda, nosotros ya no podemos gozar de las cosas que antes gozaban, ya no podemos a lo mejor admitir no sé, ya no podemos comprar una casa porque ya está demasiado endeudado el país y ya no dan créditos, entonces es cuando surge ese descontento y esta parte donde se empiezan a revelar precisamente las personas. Se los pongo un poquito, ahora sí, esto es lo que nos dice el texto, pero vamos a resumirlo un poquito con la situación del país de Cuba. No sé si han escuchado sobre Cuba. No sé si a alguien le guste la historia un poquito sobre la parte esta del consumo, pero así fue un poquito en Cuba. Anteriormente en Cuba, o bueno, todavía está esta parte del comunismo, de la parte del comunismo, donde todo es para todos y no hay esta parte como, por ejemplo, del otro lado la parte capitalista, que a lo mejor cada quien adquiere sus bienes, ¿no? Como en México. Yo a lo mejor puedo tener 2 carros, pero a lo mejor mi primo puede tener nada más un carro. Entonces, en Cuba era, todos tienen un carro, o nadie tiene un carro. Todos van a tener nada más, no sé, no sé, una televisión o nadie va a tener televisión. Todo era parejo y todo era por igual. Entonces había mucha carencia y los jóvenes no podían adquirir, no era porque no podían tener esta cuestión económica, sino porque el país no se los permitía. El país le decía, no, es que tú no puedes tener una casa, las casas ya se dieron y tú no puedes adquirir una casa. Por más de que tengas dinero, nadie puede tener una casa porque las casas les pertenecen al gobierno y el gobierno sabe a quién se las va a dar. Así era la parte y sigue siendo un poquito la parte de Cuba, por ejemplo. Entonces, empieza a haber este descontento, cuando empiezan las guerrillas, empieza la gente a hacer revoluciones porque empieza a rebelarse. Y eso también cambia a la sociedad y nos cambia a nosotros como individuos. Entonces, a partir de esto, voy a hacer una pequeña pausa porque voy a hacer algunas aclaraciones, pero no sé si haya dudas sobre lo que estoy diciendo, chicos. Profe, Sí, ¿acaso dígame. no he escuchado sobre lo de sobre que la Unión Soviética como que puso como unas armas allá como atómicas o nucleares en Cuba y eso hizo que Ajá. Estados Unidos como que
Lo escuché bastante de la guerra cubana. Digo, no sé cómo se llamaba. Ajá. Pero Sí, no lo escuchamos. sí, exacto. Sí, son problemáticas. De hecho, hasta hace poco hubo otra vez la relación. Juan está levantando la manita, ahorita te pongo, Juan. Pero sí, hasta hace poco, como les comento, Estados Unidos abre negociaciones nuevamente con Cuba, pero ya tenían años que no negociaban o existía este conflicto entre Cuba y Estados Unidos, y por eso también era una parte donde no podían negociar o no se daba este libre comercio, porque había pleitos. Y por ejemplo, libre comercio me refiero a que, por ejemplo, nosotros México le mandamos muchas cosas a Estados Unidos y Estados Unidos también nos manda muchas cosas, pero Cuba y Estados Unidos pues estaban peleados y siempre ha existido ese pleito. Juan levantó la manita. Juan, adelante, no sé si tienes alguna duda. Juan, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Mi duda es que le entendí en algunas cosas, pero en otras no le entendí nada. Pero mi relación con los países y todo eso no es muy, o sea, a mí esta materia sí me gusta y muchas cosas no le entendí. ¿Me podría No te volver? preocupes, no te preocupes, vamos poco a poco. Yo creo que la mayoría de aquí no ha tenido relación con el tema, no conoce mucho, pero precisamente por eso vamos iniciando, porque queremos conocer, y por eso estás en la prepa, porque vas a aprender. Entonces vamos poco a poco, tampoco no te quieras aprender todo el libro en un ratito, vamos a ir poquito a poquito y en la medida de lo posible, por eso vamos a ir explicando. Como les decía, como es ser social y sociedad, vamos a hablar de la sociedad de todo el mundo. Entonces sí es necesario que empecemos a leer a lo mejor por ahí sobre historias de otros países, cosas que han pasado en otros países. Si a ustedes les gusta investigar, pueden ir investigando eso, pero van a ver que poco a poco vamos a irnos relacionando. Incluso les puedo poner algunas películas, también si a lo mejor con películas se les hace más práctico. Hay muchas películas y ya lo iremos viendo. Yo creo que han escuchado mucho, por ejemplo, de el Che Guevara. No sé si han escuchado sobre el Che Guevara alguna vez, que era un revolucionario de Cuba. ¿No lo han escuchado? No, No, maestra, no escuché nada, no vimos nada. no, yo no Bueno, sé quién es él. bueno, el Che Guevara era un revolucionario argentino que estaba luchando en Cuba precisamente por esta parte del descontento social. Estaba luchando junto a Fidel Castro para generar un cambio social. Como les digo, por ahí les puedo encargar algunas peliculitas para que también lo vayan comprendiendo un poquito más. Son cuestiones de historia que a lo mejor también tienen que ir conociendo, porque eso de cierto modo marcó el rumbo de la historia del mundo en general. Muy bien. Y les voy a ir explicando. Entonces, tenemos 4 puntos aquí. De acuerdo al texto que acabo de leer, tengo 4 preguntas. Nos dice, ¿en qué situación se encontraba la sociedad? Si se fijan, la sociedad en un principio se encontraba en una situación de bienestar, donde podían adquirir cosas, donde se estaba generando un desarrollo económico, donde las personas podían adquirir bienes, donde podían adquirir servicios, donde pues tenían cierta plusvalía, por así decirlo. Vivían bien. Pero dice, ¿qué cambios fueron ocurriendo al paso del tiempo que hicieron cambiar a las personas que vivían ahí? Los cambios que se fueron dando fue que, por ejemplo, empezó a generarse mayor consumo, mayor deuda, y eso hacía también que las personas ya empezaran a tener un descontento porque te debían mucho o tenían que pagar mucho. Entonces, eso va empezando a cambiar también a la sociedad. La siguiente pregunta dice, ¿qué provocaron estos cambios de los individuos dentro de la sociedad? Estos cambios o estas deudas hicieron que la gente, el individuo, se sintiera un poco a lo mejor agobiado, descontento, y es por eso que empiezan a generarse esta parte de las guerrillas o de las revoluciones. Y nos dice, ¿cuáles fueron las consecuencias de estos actos? Pues las revoluciones
o las guerrillas que se hacen para generar cambios. Si lo ponemos a la actualidad, por ejemplo, ¿qué pasa, chicos, cuando no se respeta una ley o cuando, por ejemplo, algunas personas quieren que se haga una ley? ¿Qué es lo que primero que se hace? Se sale a manifestar. ¿Sí han escuchado las manifestaciones, verdad? ¿Sí saben lo que es una manifestación o no saben lo que es una manifestación? Más o menos. Las personas que salen a marchar, que se van con los cartelones y que van gritando, por ejemplo, fuera el presidente o fuera el gobernador, no lo queremos más, y etcétera. Las que se ponen a marchar y que se quedan afuera del palacio para que se generen cambios, esos son marchas. Y esas generalmente pues son pequeñas, por así decirlo, pues descontentos de la gente. Para generar un cambio, pues hacen este tipo de grupos sociales en los que se manifiestan para que se produzca un cambio desde lo social. Por ejemplo, querían que metieran al exgobernador Rodrigo Medina a la cárcel. Entonces, para que lo metieran a la cárcel, muchos aquí en Nuevo León se pusieron a manifestar y caminaron por calles para que lo metieran a la cárcel y para que pues recibiera un castigo, ¿no? Y pues al final de cuentas le pedían esa rendición, el pueblo le exigía esa rendición al Bronco. Al final de cuentas, el Bronco es el gobernador, Jaime Rodríguez. Entonces, ahí esas marchas precisamente hicieron que al final de cuentas pues no se logró nada, desgraciadamente, pero es parte del descontento y es parte de estas acciones que las personas también empiezan a hacer para que se genere un cambio. Muy bien, y la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver en la unidad 1, que es ya el ser social y la diversidad cultural. Para eso también les voy a poner un video aquí. Como les digo, ahorita no se pueden ver los videos, no sé por qué no está funcionando mi audio, pero vamos a verlo sin audio. Yo se los voy a ir platicando un poquito para enterarnos sobre lo que es la diversidad cultural. ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Nos dice aquí, por ejemplo, que las características de una sociedad, de la sociedad mexicana o de cualquier país, siempre va a ser, por ejemplo, aspectos como la lengua que hablan, las tradiciones que tienen, la religión que practican, sus costumbres, sus tradiciones, cómo se mueve la parte de la familia, la migración. Entonces son aspectos que nosotros vamos a encontrar en la diversidad social y que son propios de todos los países, no nada más o no es simplemente de la parte de México. También nos habla, por ejemplo, del censo de población, que es el INEGI o el Instituto del INEGI, que es quien nos ayuda a tener estos datos sobre cuáles son los registros de población, cuántos hombres y cuántas mujeres viven en un país. Entonces, eso es la diversidad cultural. Si ven aquí, por ejemplo, en este video, vemos a personas que traen alguna vestimenta típica, algunas formas de vestir muy diferentes a nosotros, el sistema político también, cómo cambia en un país y en otro. Por eso les decía que vamos a hablar un poquito sobre cómo, pues, las diferencias culturales y sociales que hay en un país y en nuestro país. Por ejemplo, en algunos países, chicos, todavía se utilizan los reyes, las princesas, las reinas, como gobernadores, y aquí ya no tenemos eso, aquí tenemos presidentes, tenemos gobernadores, tenemos alcaldes, diputados, etcétera. Nuestro sistema de gobierno es diferente al que es en otros países. O por ejemplo, como les decía, esta parte, la parte de del lenguaje. ¿Cuál es nuestra lengua nativa aquí en México? El español. ¿Cuál es la lengua nativa de allá de Estados Unidos? El inglés.
Entonces, va a ir variando en diferentes países. No todos vamos a hablar en el mundo, vamos a hablar español, todos tenemos diferentes idiomas. Por eso la parte de ahí de que nosotros vamos a tener esa diversidad cultural, la parte en que somos diferentes a los demás países, ¿de acuerdo? Eso es la diversidad cultural. Y bueno, nos dice, a manera de resumen, nos dice, muchas de las prácticas sociales que se llevan a cabo dentro del contexto no son frecuentemente comprendidas desde otros puntos de vista. Como les decía, vamos a tener costumbres y tradiciones muy diferentes en otros países, o en otros países tienen otras costumbres que a lo mejor no tienen, no vamos a estar de acuerdo con ellas. Por ejemplo, todavía en algunas partes, creo que de la India, a las niñas pequeñas ya las casan o ya les consiguen. Hay niños que se casan muy pequeños ahí en la India porque ya están destinadas a formar matrimonios, cosa que pues aquí en México no está permitido. O bueno, en algunas partes no está permitido esta parte. Entonces, cómo hay diferentes cuestiones en lo social en diferentes países y cómo varían las costumbres y las tradiciones de otros países. Y nos dice, con esto surge la importancia de la diversidad cultural y la pluralidad de las formas de llevar a cabo nuestras acciones. Cómo nos desarrollamos cotidianamente, nuestras formas de vestir, la música que escuchamos y las formas de representamos al mundo. Simplemente vamos a hacer un ejercicio así rapidito para que vean la diversidad cultural. Quiero que me digan... ¿Cuánto dura la clase, profe? Ya vamos a acabar, falta bien poquito. Okay. Quiero que ustedes me digan en la parte de la diversidad social, para hacer un ejercicio así rápido y que vean la diferencia cultural que hay, vamos a decir qué género musical nos gusta, ¿ok? Voy a empezar con Kenia, Cris, Juan. ¿Yo, profe? Kenia, primero Kenia. Kenia, sí, dime qué género musical te gusta. Me gusta el... Pop, Como que me rock. gusta mucho la música electrónica. Perfecto. Activa tu cámara. Muy bien. ¿Mi cámara? Está bien así, no te preocupes. Bueno, ¿te gusta entonces la electrónica, por así decirlo? Vámonos con Carolina. Carolina, dime qué música te gusta escuchar. Pues música, pues la música de los tiempos de antes. Ok, música de antes. Aren, ¿qué música te gusta? De banda. ¿Mande? De banda. De banda, muy bien. América Sayuri, ¿qué música te gusta? De la de ahorita. Actual, pop. Banda. Banda, ok, otra que le gusta la banda. Cris, dime. ¿Qué? ¿Qué música te Mande. gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Eh? Me gusta de Daddy Yankee, me gusta. Reggaetón. Sí, me gusta, mi música favorita, ¿ok? Muy bien, gracias. Entonces, ahí vemos, gracias chicos, ahí vemos la diversidad cultural. Cómo nosotros siendo un grupo tenemos diferentes gustos. A unos me dicen que les gusta la música de antes, a unos que les gusta la música banda, a otros que les gusta el reggaetón, otros que les gusta la música electrónica, exactamente. Entonces, por ahí vemos que hay mucha diversidad cultural, como dentro de un grupo no todos somos iguales y no a todos nos tiene que gustar lo mismo. Que todos pertenezcamos al mismo grupo no quiere decir que nos vaya a gustar lo mismo. O incluso también que pertenezcamos al mismo grupo no quiere decir que nos vamos a comportar igual o que vamos a tener las mismas conductas o que nos vamos a vestir de la misma manera. Entonces, esa es la diversidad cultural. O no vamos a tener las mismas costumbres, las mismas tradiciones. A lo mejor en mi familia se acostumbra en Navidad pegarle la piñata, pero a lo mejor en la familia de Moisés en Navidad
no se acostumbra a rezar y no le pegan a la piñata. Entonces ahí vemos que hay diferentes formas en la parte de las costumbres y las tradiciones, ¿de acuerdo? Ya vamos a acabar, chicos, ya nada más unos 5 minutitos más. Y bueno, dice, las formas de representarnos en el mundo, las creencias que tenemos y en general la forma en que nos comportamos van a ir cambiando. Nos dice, este comportamiento humano están orientados en gran medida por el contexto sociocultural al que pertenecemos. Muy bien. Si yo crecí, tiene que decir, esto quiere decir que en parte nuestros gustos o la forma en que nosotros aprendemos o cómo somos, tiene que ver también mucho con el contexto en el que nos relacionamos. Si yo vivo a lo mejor en un contexto donde a lo mejor siempre se ha escuchado música banda, pues es lógico que a mí me guste la música banda. Si yo crezco en un contexto en el que siempre se ha escuchado música rock, pues me va a gustar el rock. Entonces así es como yo voy a ir aprendiendo también del lugar en donde vivo. Y bueno, nos dice lo siguiente. Entonces, ¿cómo nos construimos socialmente? Nos dice entonces que la diferencia es que la sociedad son factores inseparables y se complementan, la sociedad e individuo. Y una sociedad es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí con rasgos culturales esenciales para alcanzar metas comunes. Un individuo es un ser único con pensamientos. Retomo lo que les venía diciendo al principio. Un individuo somos nosotros con nuestras características, pero un grupo de individuos, así como nosotros, son lo que formamos un grupo o una sociedad. Por ejemplo, Diego es un individuo, Moisés, Derek son individuos, pero si nosotros nos juntamos, formamos un grupo social o formamos una sociedad. ¿Qué vamos a aprender de la sociedad? Podemos aprender gustos musicales o qué aprendo yo socialmente. Aprendo gustos musicales, aprendo formas de vestir, pasatiempos o actividades sociales. Por ejemplo, en mi grupo social puedo aprender a pertenecer a un equipo de fútbol, hacer una actividad específica, maneras de vestirme de una forma específica. Entonces, eso es lo que yo aprendo en la parte de la construcción social, ¿de acuerdo? Y continuamos con la siguiente parte para que lo entiendan. Entonces, un individuo es una personita, así como viene aquí, y una sociedad son varias personas en el mundo, ¿ok? La diversidad cultural va a ser entonces estas personas en el mundo y este individuo dentro del mundo. Y nos dice, bueno, ahí les va la tarea. Esta sí quiero que la apunten, de todos modos, pues les digo que les van a pasar el link o les van a subir, pero para que la vayan, si la quieren realizar acabándose la tarea, quiero que me busquen en internet algún líder y escriban su biografía con una foto. Ejemplo, yo aquí puse Ernesto Che Guevara. Entonces, este es un líder que yo elegí y esta es su historia, su fecha de nacimiento, cuando falleció, un poquito sobre su historia y su foto. Entonces, ustedes quiero que me busquen en Google líderes de la historia y me van a hacer la biografía del líder que ustedes quieran y me ponen un poquito, a ver, permítanme, me ponen un poquito sobre lo que ustedes les gustó de ese personaje o lo que les llama la atención de ese personaje. Entonces, quiero que ustedes me busquen un líder, que escriban su biografía y que me pongan su fotografía. Puede ser, por ejemplo, Hitler, puede ser el presidente, es un líder. No sé, hay muchísimos líderes que ustedes puedan buscar, la Madre Teresa de Calcuta, el Papa, algo que a ustedes les guste y que les guste, ustedes me van a hacer la biografía de esa persona precisamente para trabajar un poquito sobre los agentes de cambio y los líderes. Y la segunda tarea es que quiero que me hagan un árbol genealógico de su familia. Aquí viene un pequeño ejemplo, miren. Vienen abuela, abuelo, tío, mamá, papá, primos, hermanos y yo. Entonces quiero que también me hagan un árbol genealógico sobre su familia. Dígame. Ya voy a hacer el árbol, ¿qué hay?
Ajá, vas a hacer 2 actividades. Vas a hacer tarea 1, que es la biografía, y tarea 2, el árbol genealógico. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Lo pueden dibujar en el árbol genealógico, los pueden dibujar. Dígame. Ok. Bueno, pues después, la biografía se puede hacer también en papel o en PowerPoint, porque no tengo. Puede ser, la biografía la pueden hacer en la libreta, la pueden hacer en PowerPoint, la pueden hacer en Word, la pueden hacer donde ustedes gusten y manden, solamente que me pongan la biografía de esa persona y que la lean porque les voy a preguntar por qué eligieron ese personaje, ¿eh? No nada más me copien y me peguen. Así que les voy a preguntar el por qué eligieron, qué les gustó de ese personaje y por qué eligieron a ese personaje. ¿De acuerdo? La biografía de un Pero la liderazgo, ¿verdad? biografía tiene que, Mándeme. Maestra, Dígame. tiene que ser, la biografía tiene que ser un resumen. Sí, sí, tiene que ser un resumen, sí. Nada más lo más importante. Atrás. Mande. La biografía de un liderazgo. Mándeme. maestra. Dime. Nada. Tenemos PowerPoint. ¿Cuál era, maestra? A ver, preguntas uno por uno porque luego no los escucho. ¿Cuál era la tarea, maestra? Son 2 tareas. Pónganme atención. Tarea número 1, hacer una biografía. La pueden hacer su libreta, en PowerPoint o en Word, resumida, de un personaje o un ídolo que ustedes escojan. Un ídolo social, un ídolo en la historia que ustedes les guste y que me lean el por qué les gusta. Tarea número 2, hacer un árbol genealógico. ¿De acuerdo? Lo pueden dibujar, pueden hacerlo con pequeñas fotitos. Si ustedes tienen recursos, por ejemplo, una computadora, a lo mejor pueden sacar fotos del Face, irlas copiando y pegando en Word, no sé, ingénenselas, o lo pueden dibujar, pero quiero que me hagan un árbol genealógico de su familia, ¿de acuerdo? Profe, Mándeme. bueno, yo como yo lo voy a hacer en la libreta, pues yo lo voy a hacer con internet y más aparte del árbol genealógico también, pero lo más importante, si algo no lo van a hacer en libreta, pues simplemente pues usen marcadores para hacer los márgenes para que esté muy bonito, si lo quieren decorar o no, pues una idea que les estoy dando a todos mis compañeros. Perfecto, muy bien, Rolando. Sí, si ustedes ya va a depender de cómo quieran también, pues adornar su tarea o que se vea más bonita su tarea. Entonces es una muy buena idea la que nos comparte Rolando. Si quieren poner en los marcos de ahí de las biografías colores, plumones, pueden utilizarlos. Muy bien, muchas gracias. Sí, Y de pues hecho, no sí, sé, ¿sí? pero si de hecho tienen dudas y todo, pues me buscan a mí en Facebook como Javier Adrián Rolando, ahí me pueden encontrar ahí. Y ya pues me envían la solicitud y ahí les envío cómo lo vamos a hacer, porque no sé si algunos hayan entrado a la prepa, si hayan, a la secundaria, perdón, si les han mandado así tareas con márgenes y todo. Si no Muy entienden, bien. pues ahí hablo con ellos o en el WhatsApp de preparatoria, ahí también puedo hablar con ellos y enseñarles cómo. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces ahí ya tienen otra opción también, chicos, apoyar ya sea en nosotros los maestros o en Rolando también que nos está brindando esa ayuda. Entonces ahí les puede también orientar un poquito. Profe, Bueno, chicos, manden. es hacer un resumen de la biografía de la primera tarea. Es una biografía sobre un ídolo de la historia que ustedes vayan a escoger. Después de que hayamos puesto su biografía. Ajá, sí. Ok. Profe, Mándeme. ¿Cómo tenía que buscar a Rolando en Facebook? ¿Cómo se Ay, llama? Rolando, tu face. Bueno, es Adrián Estrada Rolando. Ahí me van a encontrar. Y ahí me envían la solicitud. Si no, pues yo se los anoto por WhatsApp, de ahí se los doy. Ok, Muy bien. gracias. Muy bien, chicos. Bueno, si no hay otra duda, terminamos el día de hoy.
Nos vemos el próximo miércoles y voy a estar al pendiente de sus dudas y de sus tareas ahí en el WhatsApp y en el grupo de Facebook. ¿De acuerdo? Ah, sí, profe. Muy bien. Sí, se me viene olvidando. Lo de las tarjetas de premios que nos iban a... ¿Ya los dieron o hasta el Todavía próximo no. o los próximos días? Ah, ok. En los próximos días les vamos a estar avisando. Ok, gracias, profe. Muy bien, chicos, entonces cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Suerte a Hasta todos. luego. Adiós. Bye. Maestra. Profe.